Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Andrés Farid Ramírez Alonso y con mi compañera Rosa Lilian Marín Flores le vamos a presentar la Constitución mexicana. La Constitución es la ley suprema y fundamental de México, promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza. Establece la organización del Estado, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y garantiza los derechos humanos, libertades y deberes de los ciudadanos, rigiendo todo el ordenamiento jurídico del país. Es el pacto social y jurídico más importante de un Estado. Es la norma suprema. Nada ni nadie puede estar por encima de ella, porque es la que define cómo nos organizamos y qué derechos nos protegen. Su estructura está formada por el preámbulo, que es la introducción o declaración de intenciones. No suele tener fuerza legal directa para sancionar a alguien, pero sirve para interpretar el espíritu de la ley. También está formada por la parte dogmática. Es la sección dedicada a los ciudadanos. Aquí se establecen los valores básicos del Estado y los derechos humanos, derechos fundamentales como la vida, la libertad y la igualdad, y sus garantías constitucionales, que son los mecanismos para defender esos derechos. Y por último, la parte orgánica, es la sección dedicada al Estado. Define la arquitectura del país, la forma del gobierno, si es una república o una monarquía parlamentaria, la división de poderes, generalmente el esquema de 3 brazos para que se vigilen entre sí. Los derechos humanos en la Constitución, el bloque de constitucionalidad. Antes la Constitución era la única voz cantante. Hoy, según el artículo 1, los derechos humanos no solo están en la Constitución, sino también en todos los tratados internacionales de los que México forma parte. Principio pro persona. Si existen 2 normas que aplican a un caso, el juez debe elegir siempre la que más beneficie a la persona, sin importar si está en un tratado o en la Constitución. Las obligaciones del Estado. La Constitución no solo dice qué derechos tenemos, sino qué tiene que hacer el gobierno con ellos. Todas las autoridades, sin excepción, deben promover, dar a conocer los derechos, respetar, no interferir con ellos, proteger, evitar que otros los vulneren y garantizar, crear las condiciones para que se cumplan. Principios rectores. Para que no haya dudas sobre cómo aplicarlos, se establecieron 4 principios fundamentales. Universalidad, que son para todos sin distinción. Interdependencia, que están conectados entre sí. Indivisibilidad, no se pueden fragmentar. No hay derechos más importantes que otros. Y progresividad, una vez que se gana un derecho, el Estado no puede dar marcha atrás. La organización del Estado y la división de poderes. La división de poderes no significa que cada uno trabaje por su cuenta de forma aislada, sino que sirven como frenos y contrapesos. Si uno intenta sobrepasarse, los otros tienen herramientas legales para limitarlo. Poder legislativo, el que hace las leyes, se deposita en un Congreso General dividido en 2 cámaras. Cámara de Diputados, representan al pueblo. Tienen la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos. Cámara de Senadores, representan a los estados de la Federación, se encargan de la política exterior y ratificar nombramientos diplomáticos. Su función principal es discutir, votar y crear las leyes que nos rigen. Poder Ejecutivo, el que administra y ejecuta, se deposita en una sola persona, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Su función principal es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, dirigir la administración pública y ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Poder Judicial, el que interpreta y juzga, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados y juzgados de distrito. Su función principal es resolver conflictos entre personas o entre ciudadanos y el gobierno.
son los guardianes de la Constitución. Ellos deciden si una ley o un acto de autoridad es inconstitucional. Los organismos constitucionales autónomos. En las últimas décadas, México añadió una capa extra de organización. Son instituciones que no pertenecen a ninguno de los tres poderes anteriores. Se crearon para funciones muy técnicas que requieren imparcialidad total. El INE, para organizar elecciones sin que el gobierno meta mano. Bancico, para controlar la inflación y la moneda. CNDH, para vigilar que el Estado no viole derechos humanos. Y la INAI, para garantizar que el gobierno sea transparente y rinda cuentas. Derechos laborales y supremacía constitucional. Los derechos laborales son las garantías que tienen las personas trabajadoras para desempeñar su trabajo en condiciones justas, dignas y seguras. Estos derechos buscan proteger a los trabajadores frente a abusos y asegurar un trato justo por parte de los empleadores. En México, muchos de estos derechos están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en el artículo 123, donde se reconocen derechos como jornada laboral máxima, salario digno, derecho a descansos y vacaciones, seguridad e higiene en el trabajo, protección contra despidos injustificados y derecho a sindicalización y a huelga. La relación entre los derechos laborales y la supremacía constitucional es que los derechos de los trabajadores están protegidos directamente por la Constitución. Gracias a la supremacía constitucional, ninguna empresa, autoridad o ley puede quitar o reducir esos derechos. Esto garantiza que los trabajadores tengan protección legal y puedan defender sus derechos si no se respetan. Los derechos de igualdad tienen una base teórica que defiende la dignidad y el valor de las personas, y en la práctica jurídica se aplica mediante leyes e instituciones que buscan garantizar que nadie sea discriminado y que todos tengan las mismas oportunidades en la sociedad. Igualdad de género y lucha contra la discriminación. En la realidad, todavía existen barreras sociales y culturales que dificultan que las mujeres hoy en día tengan las mismas oportunidades. Por ejemplo, durante mucho tiempo, las mujeres tuvieron menos acceso a la educación y también cuando querían un puesto tenían que estar todavía más preparadas que un hombre. Por eso el gobierno crea políticas públicas para reducir estas desigualdades. Estas políticas pueden incluir programas educativos, leyes contra la violencia de género y acciones que garantizan que las mujeres pueden participar en la política. La sociedad en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el gobierno ofrece programas de becas para las mujeres y las niñas, para que tengan una mejor educación y así tengan más oportunidades profesionales. Artículo 1 y la prohibición de la discriminación. El artículo 1 de la Constitución de México establece que todas las personas tienen los mismos derechos y nadie puede ser discriminado. Nadie puede ser tratado de forma injusta por motivos como edad, religión, discapacidad o simplemente por preferencias. Además, este artículo obliga a las autoridades a respetar, a promover y a garantizar los derechos humanos. Si una persona no es aceptada en un trabajo por su origen indígena o su religión, eso sería discriminación y va en contra de la Constitución. Igualdad real y políticas públicas para grupos vulnerables. La igualdad real se refiere a que no todas las personas parten de las mismas condiciones y el Estado tiene que ayudar a las personas con más dificultades. Por ejemplo, históricamente, a muchas niñas se les enseñaba que solamente deberían dedicarse al hogar, lo cual dificultaba su acceso a la educación. El gobierno ahora apoya a las niñas y a las mujeres con becas para que puedan tener un mejor acceso a la educación y así puedan conseguir empleos. También se aplican medidas para ayudar a personas con discapacidad, a personas que no tienen los recursos o a personas mayores. Algunas personas necesitan apoyos especiales para poder alcanzar la misma igualdad. Por ejemplo, las personas discapacitadas. Las personas discapacitadas necesitan rampas para poder movilizarse.
También se crean programas sociales para ayudar a comunidades con pobreza, principios constitucionales y derecho a la igualdad universal. Los derechos humanos se basan en varios principios importantes. Universidad. Todos los seres humanos tienen derecho a ella sin importar quiénes sean. Indivisibilidad. Todos los derechos son importantes y están conectados. Interdependencia. Un derecho depende de otro para cumplirse. Por ejemplo, educación y salud. Progresividad. Los derechos deben ir mejorando con el tiempo y no retroceder. Se establece que ninguna forma de esclavitud está permitida y que tampoco está permitida la discriminación. Por ejemplo, una persona tiene derecho a la educación y a la salud, sin importar su nacionalidad o su origen étnico. Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En México se reconoce que los pueblos indígenas y afromexicanos forman parte fundamental de la nación. La Constitución reconoce su derecho a conservar sus culturas y tradiciones, hablar sus propias lenguas, mantener sus formas de organización social y política, participar en decisiones que afecten a sus comunidades. También se busca que puedan tener acceso a su educación y a la salud. Por ejemplo, comunidades indígenas que puedan hablar su lengua en tribunales y que cuenten con intérpretes para garantizar un juicio legal y justo. Estos puntos explican cómo la Constitución busca garantizar y proteger la igualdad de los derechos, especialmente de los grupos que históricamente han presentado discriminación.